Bendiciones, mis amados hermanos. Hay algunas situaciones que para nosotros han cambiado y como es sabido de todos nosotros en el país y a nivel mundial, pues ha llegado una situación inesperada para el pueblo de Dios. Generalmente nosotros estábamos enseñados a tener nuestros cultos habituales en semana, ir a la iglesia, reunirnos con los hermanos, pero por un momento perdimos esa libertad y por eso hoy quiero hablar de un valor que se llama, un valor del reino de Dios que se llama la libertad, porque en realidad pues aparentemente nos sentimos como si se hubiera perdido una libertad, pero quiero hablar de un valor del reino de Dios que se llama la libertad. Vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos en esta palabra hoy y que tanto el Espíritu Santo me guíe a mí para compartir la palabra, pero que también el Espíritu Santo abra el entendimiento suyo, mi hermano, mi hermana, para que nos podamos alinear con lo que el Señor nos quiere hablar y que esta palabra sea un alimento para nuestra alma. Gracias, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida, y tú dices en ellas, Señor, que tu palabra nos alimenta, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos restaura. Te pido, Señor, que esta palabra del día de hoy traiga alimento a tus hijos y también a mi vida, que podamos, Señor, ser sensibles a lo que tu Espíritu nos quiere hablar. En el nombre de Jesús, amén. Hay un versículo muy importante aquí en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan y el capítulo 8. Y el Señor Jesús está hablando sobre algunas cosas importantes. Entre ellas, le hacen una pregunta: ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. He leído Juan 8:25. Y dice la palabra que no entendieron que Jesús les hablaba de Dios, les decía la verdad. Y no entendieron que Jesús les estaba diciendo que Él realmente era el Salvador. Y aquí hay un principio para el valor de la libertad. Es el principio grande de Dios y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay dos situaciones acá muy importantes. Una, conocer la verdad, y dos, la función que cumple la verdad. ¿En qué consiste conocer la verdad? Para conocer la verdad les voy a explicar dos formas que hay para llegar al conocimiento de ella. Hay una manera para llegar al conocimiento de la verdad que es la manera natural, y esa es a través del razonamiento. Esa manera de llegar a la verdad es una manera que procede de una inteligencia meramente humana, natural. Esa forma de llegar a la verdad es una forma que puede funcionar para ciertas cosas de la vida, pero que no van a funcionar para comprender los grandes propósitos de Dios. Esa manera es la manera racional, y hay una palabra griega que se usa para eso que se llama gnosis, que es un conocimiento que se adquiere a partir de la reflexión, de la razón, del esfuerzo de la mente humana. Pero hay otra palabra que se llama epignosis, que es revelación de un conocimiento o comprensión de un conocimiento. Entonces el conocimiento de la verdad de Dios no puede darse a partir de la razón, porque cuando el conocimiento de la verdad de Dios se da a partir de la razón, ¿qué es lo que sucede? Ya les voy a poner un ejemplo. En Génesis dice que Dios le mandó a Adán y a Eva, les mandó algo con relación al árbol del cual no deberían comer. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo Satanás llega
a hacer un razonamiento con esa verdad y empieza a hacerlo con Eva y empieza a torcer esa verdad. ¿Y qué es lo que empieza él a decirle? No, mire, Dios sí les dijo esto, pero mire, pero venga, les explico, pero venga acá, pero venga allá. Entonces, vamos a partir de algo. Hay una norma que Dios da. El mandato que Dios da es verdadero porque es su palabra y Dios no miente. Dios es el Padre de la verdad. Entonces, cuando Dios da la verdad y la razón humana y el enemigo empieza a ponerle a la verdad un poquito de cambio, es como si nosotros tenemos, hermanos, 1 litro de agua pura y le echamos una gota de agua de cañería, de sifón, de sanitario. Se dañó el agua. ¿Y qué va a pasar con esa agua si se toma esa agua? Pues va a causar un daño. Entonces ya aquella verdad, aquella pureza del agua, por tener una gota de agua contaminada, dañó toda el agua. Y eso es lo que pasa con la verdad de Dios. La verdad de Dios requiere ser comprendida a la luz del Espíritu Santo. Ahora bien, esa verdad de Dios no necesita el hombre esforzarse en su razón humana para entenderla. Necesita buscar la plenitud del Espíritu Santo. Necesita rendir su voluntad al Señor. Necesita tener fe para recibir esa palabra. Y como lo he dicho por ahí en un video corto que dije, las palabras de Dios son poderosas, son cortas y son entendibles. Entonces Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No necesitamos a esa verdad de Dios esforzarnos tanto para entenderla. Lo que necesitamos es rendir nuestra voluntad al Espíritu para que la fe llegue a nuestra alma y podamos entonces creer esa palabra. Entonces, por eso es que está diciendo: conoceréis la verdad. Porque la verdad se conoce, la verdad de Dios se conoce a partir de la inspiración del Espíritu Santo, a partir de tener una comunión con Dios. Porque a partir de tener la comunión con Él es que aprendemos a confiar en Él, a tener experiencias con Él. Aquellas experiencias es lo que nosotros llamamos también testimonios. Entonces, cuando tú y yo tenemos esa relación de amor con Dios, la palabra de Dios para nosotros no se nos vuelve en un ideal, sino en una realidad. Y es esa palabra la que nos da libertad. Pero ¿qué pasa cuando a la palabra de Dios se trata de razonar y no se cree a la verdad? Entonces es lo que Satanás hizo con Adán y Eva. Le cambió a la palabra un poquito. Es lo que Satanás quiso hacer con Jesús en el monte de la tentación. Le cambió a la verdad, usó la palabra, pero era un uso adulterado, un uso fraudulento, un uso engañoso. Entonces aquella información que Satanás le estaba dando a Jesús en el monte de la tentación, que parecía ser la palabra y que sonaba como a la palabra de Dios, no era una palabra verdadera. Entonces, ¿en dónde está lo contrario a este principio? Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo podríamos poner al contrario. Entonces, si no conocemos la verdad, ¿qué vamos a hacer? Esclavos. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Hay muchas noticias de lo que está pasando. Incluso hay muchas posiciones en cuanto a la doctrina cristiana. Desde luego, hermanos, que en lo que está pasando, qué es verdadero y qué no es verdadero. Yo les voy a decir de una vez 2 cosas sencillas para que ustedes de una vez por todas comprendan qué es verdad y qué no es verdad en esto que está pasando. ¿Qué es verdadero? Dios tiene el control del mundo. Así que lo que está pasando no es una sorpresa para Dios. Eso es verdadero. ¿Qué más es verdadero? Cada evento que pasa, cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca de la venida del Señor. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero ¿qué sí es verdadero en este evento que estamos viviendo? Que las naciones, hermanos, ya son susceptibles de ser manejadas a nivel mundial. Bien sea por una epidemia, por lo que sea, pero ya aquí se vio que hay una susceptibilidad de control mundial. Sea lo que sea, porque no quiero entrar en detalles, porque no me corresponde eso. Yo predico es la palabra.
Pero nos dimos cuenta que sí hay situaciones que pueden ya impactar mundialmente y que son grandes, porque detuvieron aeropuertos, detuvieron los grandes torneos mundiales, juegos importantes a nivel mundial, internacional, actividades grandes, las agendas, todo lo desbarató esto. Entonces, ¿qué sí es cierto? ¿Qué sí es cierto? Que se aproxima la venida del Señor. ¿Qué otra cosa es cierta? La palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno y que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces aquí vemos que Satanás está desarrollando sus planes, pero también que es cierto que de Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan, y que los propósitos de Dios y la palabra de Dios se cumplen. Eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo que no es cierto? Muchas noticias que le van a llegar a su celular, que va a oír por las redes, por las emisoras, hay cosas que no son ciertas, no sabemos de dónde vienen, no sabemos si son verdaderas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Pues mucho. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que realmente está alimentándonos a nosotros en este tiempo de crisis? El noticiero, aquellas videitos que nos mandan. Yo le he sugerido a los hermanos de nuestra iglesia donde pastoreo, y he dicho por las redes: hermanos, hay cosas que llegan a este aparato, al celular, que no podemos estarlas replicando y haciendo sonar, porque no sabemos de dónde vienen. No sabemos qué verdad o qué mentira sean. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer hoy? Que sí es cierto, hermanos, y que ha sido cierto en todas las épocas de la historia del pueblo de Dios. Y es que cuando ha habido cualquier época de calamidad, de desgracia, de desastre, de mala noticia, ¿qué es lo que sí es verdadero que está en la palabra? Y es que Dios invita a su pueblo a volverse con todo corazón a Él. ¿Qué más es verdadero en esto? Que la iglesia debe entrar en una búsqueda del Señor para que nos muestre cuál es su propósito con esto que está pasando. Pero hermanos, hay cosas que no son verdaderas. ¿A qué debemos prestar el oído en este tiempo? A lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la palabra, esa es la verdad que nos va a hacer libres. Esa es la verdad que no nos va a dejar naufragar en este tiempo de aflicción, de prueba. Es aquí donde nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Apropiándonos de la palabra. Es aquí donde vamos a decirle: Señor, tu palabra dice que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y así las vacas no den sus crías, con todo yo me alegraré en Jehová. Señor, tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Señor, tu palabra dice que las aves de los cielos tú las alimentas y nosotros valemos mucho más que ellas. Porque hermanos, mire, cuando hay tanta cruce de información y llega una palabra y llega otra y llega otra, pues eso nos va a hacer sentir a nosotros pesados, afligidos, agobiados, angustiados. Y esto no es compatible con lo que el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es una gran verdad que hay? La gran verdad, hermanos, una de las grandes verdades que tiene la palabra es: y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Podríamos decir que las, no sé, 600, 1000, 2000, bueno, hay gente que se puso a enumerar las promesas de la Biblia y tienen los números exactos de cuántas promesas hay. La verdad no pude traer el dato ahora, pero lo que sí sé es que hay cientos de promesas. Es más, hay una palabra que podría resumir todo, y dice: la suma de tu palabra es verdad. Imagínense, la suma de tu palabra es verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué tenemos de poderoso y de potente en esto? Sencillo, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Dios mismo hecho carne. Pero hay algo más poderoso en esa verdad. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, y que el Padre nos dará con Él también todas las cosas.
que no temamos. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No sé si puedes decir gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, los que no conocen al Señor, y quiero hacer un paréntesis para decirte, si estás oyendo este mensaje y no conoces a Cristo, no te alimentes de todas esas noticias que le están diciendo, ahora sí va a haber más hambre en Colombia, ahora sí va a haber esto, ahora sí va a haber aquello. No, mire, si abres tu corazón a Cristo y tienes una relación de amor con Él, el Señor, el primer regalo que te va a dar es que te va a dar la vida eterna. Y que cuando tengas que partir de esta tierra, encontrarte con Él, no vas a ir al infierno, no vas a ir a condenación. Porque de eso estaba hablando aquí Jesús cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él estaba diciendo, yo soy el que da la vida eterna, yo soy el Salvador. Y no creían en Él. Entonces, si no has conocido a Cristo, recíbele, por lo menos para que asegures y alistes tu pasaporte para la vida eterna. No te voy a decir hoy que recibas a Cristo para que no te falte el pan de mañana, porque si tú no lo recibieras, el Señor te seguiría dando el pan, porque el Señor dice en su palabra, y su palabra no miente, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y que da la lluvia para que la tierra produzca. Y la palabra de Dios dice que aún a los malos Dios les da tiempo para que hagan sus cosas, pero también dice que todos un día tendremos que dar cuenta y comparecer ante Dios. Entonces hoy le invito para que usted venga a la verdad de Cristo y asegure su pasaporte a la vida eterna. Y a ti, iglesia, a ti que has recibido a Cristo, no malgastes el tiempo oyendo palabra que no vale la pena. No estés reproduciendo mensajes y replicándolos, porque esos mensajes es más lo que dañan que lo que bendicen. Replica la palabra, predica la palabra, comparte la palabra, porque esa es la verdad, la palabra que procede de la boca de Dios, que está aquí en las escrituras, que fue dejada aquí para nosotros. Y es lo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro anhelo? Estar llenando nuestra mente de esta verdad, diciéndole, oh Señor, yo quiero que lo que dice el Salmo 1 se haga realidad. Quiero deleitarme en tu palabra, en tu ley, Señor, para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Las noticias de hoy traen temor, las noticias de hoy traen pánico, las noticias de hoy traen zozobra, las noticias de hoy traen incertidumbre. Iglesia, tal vez nosotros nos sentimos un poquito apresadumbrados porque no sabemos cuándo nos volveremos a congregar. Pero el apóstol Pablo dijo una vez, ¿saben? La palabra de Dios no está presa. Hermano, mientras nosotros tengamos esta verdad, mientras nosotros estemos en la voluntad de Dios, somos libres, así estemos en las casas, así estemos privados de algunos privilegios por cuenta de esto que se llama COVID-19 o coronavirus. Nosotros, aunque estamos en Colombia o en cualquier otro país de la tierra, la Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial y que estamos escondidos en Cristo. Por eso cuando la iglesia cree la verdad lo hace libre. Pero hay otra gran declaración de la palabra que quiero que la iglesia la sepa, y es que escrito está que el que no cree a la verdad tiene que creer ¿a qué? A la mentira. Mire, esos son los principios de este valor de la libertad. Aquí está la doctrina. ¿Y cuál es el valor? Una vida victoriosa, una vida libre, hermanos, de angustias, de temores, de zozobra. Ay, ¿cómo será que voy a hacer mañana para comer? Ay, yo no sé qué más. Porque escrito está, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que, iglesia, yo quiero decirte hoy, ¿qué necesitas saber para disfrutar la verdad? Una sola cosa. ¿Seguir qué? Diciéndole, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero tener una mayor comunión contigo, yo quiero ajuiciarme en mi vida espiritual. Si has estado frívolo, indiferente, acusando a Dios por cosas que pasan y tratando de comprender las cosas, entréguele al Señor esa frustración, entréguele ese fracaso y dígale, Señor, decido creer tu palabra, rendirme en tus manos y confiar en ti. Y el Señor nos guardará de todo mal, hermanos, porque su palabra ha dicho, y está escrito, ustedes lo saben,
no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Así que, amada iglesia, levantémonos, tenemos la verdad, es más, tenemos la vida de aquel que es la verdad, porque el Señor mismo, siendo la verdad y la vida, nos compró para Él, somos de Él, nuestras vidas están escondidas en Él. Así que, ¿cuál es la verdad? La verdad es una sola. El Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad en Dios es una sola. ¿Qué dice? La verdad de Dios dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus aflicciones. Cercano está Jehová a los contritos de espíritu, a los quebrantados de corazón. No temas, porque yo estoy contigo. Mire todo lo que nos dice la palabra, para que llegue una noticia por ahí, cualquier noticia por ahí, cualquier declaratoria de alguien por ahí que ni sabemos de dónde viene, y nos ponga al borde de la locura hasta comernos las uñas y ay, Dios mío, ay, no, hermanos, no caigamos bajo, que tenemos al dador de la vida, y Él está de nuestro lado porque somos de Él. Ya nuestras vidas pertenecen al Señor. Por eso, hermanos, disfrutemos de ese valor de la libertad. ¿Y cómo vamos a disfrutar de ese valor de la libertad? Pues ya no vamos a ser esclavos del temor. No temerá de malas noticias, dice la palabra. El corazón del justo está confiado en el Señor. Entonces, ahí es donde está la libertad. Cuando nos agarramos de la verdad de Dios, no vamos a ser esclavos de malas noticias. No vamos a ser manipulados de cuanta cosa sale por estos aparatos, hermanos. Allá es donde Dios me ha llevado en este tiempo de crisis. ¿Qué tan confiado está el pueblo de Dios en la palabra de Dios? Porque si el pueblo de Dios está temeroso, está angustiado, está frustrado, perdió la visión y no sabe para dónde ir, pues hay que revisar el valor de la libertad, porque entonces se perdió la libertad y caímos ¿en qué? En la esclavitud del temor. Y la palabra del Señor dice: nada, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que vamos a echar mano de esa herencia de Dios que tenemos, que es su palabra, y la suma de su palabra es verdad. Permítame, oro. Tal vez usted tenga una necesidad. No dudo. Me enteré de algunos hermanos que pasaron una prueba. No pudieron vender su producción que la tierra les dio. Se perdió por cuestiones del clima. Perdieron. En este tiempo, hermanos, cuando se necesita tener todavía pérdida, aparte de todo lo que hemos perdido por cuenta de estas cuarentenas, pues es duro. Pero aún Dios tendrá para ellos y para ustedes y para nosotros, porque escrito está: el brazo de Jehová no se ha cortado. Voy a orar. Padre Santo, mira la debilidad aún de tus hijos que puedan tener. Fortaléceles hoy en tu palabra, porque escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y te hemos conocido a ti, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida. Te pido, Padre, que tomes esa necesidad, que tome aquello que aflige a mi hermano, a mi hermana, a tus siervos que perdieron allá, Señor, a nosotros que a veces nos sentimos impotentes ante tanta injusticia, Señor. Nosotros que no alcanzamos a comprender a veces la maldad de los hombres, Señor. No permitas, Padre, que nuestros corazones se alejen de tu amor por la maldad de los malos, Señor. No permitas que dejemos de confiar en ti, Jesús. Padre, porque a veces la maldad nos hiere. A veces la maldad trata de ser tan fuerte y tan grande que sentimos que la maldad es más poderosa que tu verdad. Sin embargo, tu palabra dice: no, no es así. Siempre la misericordia triunfa con el juicio. Y tu palabra dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hoy venimos a vencer con el bien de tu palabra toda la maldad. El dolor que nos da cuando vemos la pérdida de nuestros hermanos. El dolor que sentimos cuando vemos la maldad que hay en este tiempo, Señor. La impotencia que puede estar sintiendo tu pueblo.
Yo te pido hoy, Señor, que tú seas nuestra justicia, porque tu palabra dice que tú eres juez justo y que juzga la maldad y los secretos de los hombres. Y tu palabra dice: no temáis, manada pequeña. Tu palabra dice, Señor, que aunque el malo se jacte en la maldad, llegará el día en que tú le juzgarás. Padre, porque quizá a veces nos sentimos como Asaf, que se sentía atormentado de ver cómo los malos como que no tenían ningún problema. Pero dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Ese es el conocimiento de la verdad que necesita hoy tu iglesia. Entender, Señor, que aunque hay maldad, tú sigues en tu trono, que tú eres nuestra herencia y que tú nos levantarás, Señor. Gracias por la consolación que me das, por esta palabra que me has dado, y que sé que darás a tu pueblo y a todos los que la escuchen, porque tú eres Dios justo. Y tu palabra dice, Señor, que tú vengarás la maldad del malo. También esa palabra es fiel y verdadera y se cumplirá. Pero también tu palabra dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus aflicciones. Tú lo puedes creer. Tú eres lavado por la sangre de Cristo, y el Señor te levantará, hermano. El Señor me levantará. El Señor nos levantará, porque escrito está: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Les bendigo, iglesia, en el nombre del Señor.